Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a todos en esta noche. Damos gracias al Señor por esta hora donde se convierte esto, ¿verdad?, en aprendizaje para todos nosotros y adquirir más conocimiento acerca de la palabra del Señor. Leemos el Salmo 23 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén, Señor. En esta hora le voy a pedir a nuestra hermana Anet de León que tenga bien la oración por la iglesia, ya que es el eje, ¿verdad?, de nosotros como individuos, de la comunidad. Amén, Anet. Bien, buenas noches, hermanos. En Hechos 9:31 lee de la siguiente manera: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Señor, buenas noches. Nos unimos en oración en este momento, Padre Santo, para clamar por tu iglesia universal. No queremos pedirte, Señor, que nos libres de persecuciones, de críticas o de pruebas, Señor. Sabemos que tú, cuando tu Hijo Jesucristo caminaba por la tierra, también sufrió todo esto. Así que tu iglesia tenemos que estar dispuestos también a pasarlo. Lo que sí te imploramos, Señor, es que nos llenes de fortaleza, de valentía, de sanidad emocional, mental. Llénanos de amor y de compasión para las demás personas, sobre todo por aquellos que están más vulnerables, Señor. Ayuda a tu iglesia a mantenerse en pie. Pedimos una bendición especial sobre todos los líderes religiosos, sobre nuestras pastores, nuestras pastoras, ¿verdad? En especial nuestra pastora Tita. Señor, tócalos, sigue haciéndolos crecer más y más en la fe y más en ese apostolado. Llena a tu iglesia, Señor, de creyentes fervorosos, Padre Santo, que seamos unos creyentes leales, obedientes, fieles, dispuestos a darnos, Señor, por los demás, por nuestra familia, por nuestros compañeros de trabajo, Señor, y donde quiera que nosotros nos desenvolvemos. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que refleje de verdad tu amor, Señor, que podamos ser un reflejo de tu bondad, que seamos reflejo de tu perdón y de tu reconciliación. Toca, Señor, los corazones y las vidas de cada uno de las personas, Señor, que son miembros de una congregación. Tócanos, Señor, de manera especial. Llénanos, Padre Santo, de una paz hermosa, Señor, que siempre nuestros labios tengan adoración y que nuestras vistas, Señor, tengan esa mirada espiritual que nos permita seguir adelante. Ayúdanos, Señor, en el camino, ayúdanos en el sendero. Mantén a tu iglesia firme y, como decía la palabra, acreciéntanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a edificarnos, Señor, como iglesia y a permanecer firme para darle forma, Señor, para darle actos y para darle mucha visibilidad, Padre Santo, a tu reino de amor aquí en la tierra. Ayúdanos y bendícenos y llénanos y úngenos con tu Espíritu Santo. Amén. Ahora le pedimos a nuestra hermana Blanca Aponte que tenga bien la oración por acción de gracias. Buenas noches, hermanos, ¿me escuchan?
Oración de acción de gracias. Salmo 107. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oramos en acción de gracias. Dios amoroso, en este día dirigimos nuestros corazones a usted para darle gracias, conscientes de sus muchos regalos. Por cada uno estamos agradecidos. Por cada uno somos bendecidos. Por cada uno estamos abiertos a la abundancia de su amor. Padre celestial, creador de todo y fuente de toda bondad y amor, por favor, mírenos con bondad y reciba nuestra sincera gratitud en este momento. Nos presentamos no para pedirle, sino para darle gracias, porque usted es un Dios bueno y bondadoso. Nos regala la vida, nos das talentos y virtudes, y día tras día, Señor, llenas nuestras vidas de hermosas bendiciones. Gracias, Señor. Le honramos y le bendecimos. Amén y amén. Gracias, hermana. Amén. Tenemos a nuestra hermana Andreita con la oración por los enfermos. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Daremos lectura en Santiago 5:15, que nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén, amén. Así que oremos, ¿verdad? Con fe, pidiéndole al Señor por los enfermos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, nos presentamos ante ti para pedirte por la salud de todo aquel que esté sufriendo alguna enfermedad en este momento. Señor, te pedimos que pases tu mano sanadora y poderosa sobre cada uno de ellos. Concédeles alivio en su dolor. Te presentamos en estos momentos a todos los que están en la lista del chat Oremos. Tú, oh Dios, conoces mejor que nosotros por lo que están pasando. Tócalos, visítalos, que sientan que están con ellos y pueden ser curados, Señor. Dale, Señor, nuevas fuerzas dentro de sus debilidades. Así también presentamos a sus cuidadores y familiares que pasan con ellos sus procesos de enfermedades. Dale paciencia, tolerancia, amor, que económicamente también puedan sufragar todos sus gastos de enfermedad que eso conlleva. Así sean alimentos, medicinas, hospitales, estacionamientos, estudios, entre muchos otros gastos que tienen. Que puedan caminar en fe de que todo es un proceso pasajero y que confíen en ti, Señor. Así también presentamos a esas personas enfermas, no físicamente, Señor, sino emocionalmente, que puedan ser libres de lo que les oprime, que puedan sentir paz en su interior y abran sus corazones para sentir la sanidad en el alma. En el nombre de Jesús hemos orado con la confianza puesta en que harán la obra. Amén, amén. Amén. Oramos por nuestro país. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor. En esta hora, Padre, ponemos a nuestro país, Señor, a esta isla, Señor, la cual se llama la isla del Cordero, mi Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada uno de los puntos cardinales de esta isla, mi Dios amado. Que en cada hogar, Señor, tu presencia nunca falte, mi Dios. Que nos podamos amar, perdonar, Señor, que podamos caminar, Señor, en fe, Padre amado, y tener la convicción, Señor, de cada promesa, mi Dios, en cada familia, cada niño, cada joven, cada adulto mayor, mi Dios. Te pido, Señor, que tu nube, Padre amado, Señor, esté sobre esta isla, mi Dios, que el tanto necesitamos, mi Dios. Trae paz, Señor, aliento, salud, Señor, física, mental y espiritual, mi Dios, para cada uno de nosotros. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora le pido a nuestra hermana Angie que tenga bien la lectura de la clase que se encuentra en la página 276
del libro del discípulo Daniel 3, del 19 al 28. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar lectura, ¿verdad? En Daniel, capítulo 3, versículos del 19 al 28, y dice: Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los 3 jóvenes. Entonces ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Negó y que los arrojaran a las llamas del horno. Los 3 jóvenes, vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban, fueron atados y arrojados al horno ardiente. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante, el horno estaba muy encendido. Las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los 3 jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno: ¿No arrojamos al fuego a 3 hombres atados? Así es, le respondieron, pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada, y el 4.º hombre tiene el aspecto de un ángel. Y diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Los 3 salieron de entre las llamas, y todas las autoridades de la nación allí presentes se acercaron a aquellos hombres, cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego, y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado, y que ni siquiera olían a quemado. En ese momento, Nabucodonosor exclamó: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron con la orden del rey, prefirieron morir antes de arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Amén. Señor, amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora te presentamos a nuestra maestra, mi Dios, en esta noche, Padre amado. Prepara nuestros oídos, mi Dios, y el asiento de nuestro corazón, Padre amado, para recibir palabra tuya. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Adelante, Judith. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a estudiar de la tercera unidad, los justos viven por la fe, bajo el tema la fe que agrada a Dios, la lección número 24, que es fe en medio del horno de fuego. Y que mucho hemos estado nosotros en muchas ocasiones dentro del horno de fuego, porque esto no es solamente para esa época histórica, sino que también nos apela mucho a nosotros. El texto áureo se encuentra en Daniel 3:28 y dice: y Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Los objetivos de la lección: exponer cómo la fidelidad llevó a muchos a un nuevo conocimiento de Dios. Proponer y reconocer que las situaciones difíciles son oportunidades para que Dios actúe de manera sorprendente. Ilustrar formas en que la iglesia puede dar un testimonio fiel de Dios, especialmente en circunstancias aparentemente desesperanzadoras. Cuando yo leo estos objetivos, viene a mi mente la época del huracán María y la forma en la que Dios utilizó a su iglesia para bendecir a tanta gente que estaba en necesidad, incluyendo obviamente a los mismos hermanos de la congregación. Pero Dios
proveyó de recursos donde a veces pensábamos que no habían, para que pudieran ser suplidas todas las necesidades de las personas, y eso dio un testimonio clarísimo de lo que Dios puede hacer en tiempos difíciles, porque esa época fue nuestro horno de fuego, cuando nosotros estuvimos pasando por todas las vicisitudes que trajo como consecuencia el huracán María. Así que Dios sigue siendo Dios aún en estos tiempos y sigue actuando de manera milagrosa y extraordinaria. El vocabulario para esta noche es horno. Nuestro texto expresa una palabra hebrea que bien podría traducirse como fragua u horno de fundición. Probablemente era un espacio amplio, como una habitación dedicada a la mezcla de metales o al horneado de ladrillo. La descripción en el texto genera una imagen según la cual esta habitación tendría una puerta o tal vez dos, pero que por lo demás sería cerrada. No se trata, por supuesto, del habitual horno doméstico con el cual se suele cocinar. En esta época y aún ahora, sobre todo los que trabajan con metales, tienen unos hornos grandes, ¿no? Donde ellos funden el metal, pues para hacer diferentes cosas. Y el autor lo que nos está queriendo explicar es que muy probablemente a ese tipo de horno era que se refería, porque para que cupieran 3 personas adultas o 4 personas adultas en su tamaño, tenía que ser un horno realmente grande, ¿no? A través de las escrituras hemos visto cómo Dios se manifiesta en la vida de quienes le son fieles a pesar de la adversidad. Hemos visto a un rey David perseverar en su fidelidad a pesar de la persecución que fue sometido por el rey Saúl. También hemos escuchado de la fidelidad de Job a pesar de la pérdida de su familia, bienes, salud, y de cómo Dios honró esta fidelidad, devolviéndole el doble de lo perdido y entronando a David como rey de Israel. Estos son algunos de los muchos ejemplos citados por las escrituras donde Dios actúa de manera sorprendente en favor de quienes le guardan fidelidad. Estos actos de fidelidad por parte del ser humano hacia Dios pueden provocar situaciones donde pueda estar en peligro la vida de los creyentes. Según La Voz de los Mártires, organización misionera internacional que apoya a los cristianos perseguidos por sus creencias cristianas, actualmente existen más de 4 millones de cristianos residentes en 70 naciones hostiles al cristianismo alrededor del mundo. Cristianos que son martirizados, violentados en sus derechos humanos por solamente defender y compartir su fe en Cristo. A través de los testimonios relatados en esta organización podemos ver cómo Dios honra la fidelidad de los hermanos de la fe que viven una vida de peligro constante, solo por amar a Dios, aceptar a Cristo y presentar el Evangelio a todo el que se muestra interesado en conocerle. Como es el caso de la joven esposa hindú que fue expulsada de su casa por su esposo cuando éste descubrió que ella se había vuelto cristiana, quitándole a sus hijos y quemándole su Biblia. O al matrimonio de Afganistán, que son constantemente arrestados e interrogados solamente por evangelizar comunidades y pastorear pequeñas congregaciones que se reúnen en casas o lugares públicos. O como el pastor de Uganda, que fue apaleado hasta morir, pero nunca renegó de su fe. Claro, es poco probable que nosotros tengamos que enfrentarnos en algún momento de nuestras vidas a la muerte por defender nuestras creencias y nuestra fe. Pero si fuera necesario, ¿tendríamos el valor para hacerlo? Pues a esta disyuntiva se enfrentaron los protagonistas de la historia de esta noche, Sadrach, Mesach y Abednego. Antes de entrar en los versículos de esta noche, repasemos el libro de Daniel. Daniel, cuyo nombre significa Dios juzga o Dios es juez, fue un profeta del siglo VI a.C., que vivió exiliado en Babilonia. En su libro relata acontecimientos claves que ocurrieron durante el cautiverio judío que él presenció. Además, describe visiones que Dios le dio. El libro empieza después de que el rey Nabucodonosor sitió Judá
por primera vez, que es el 605 años antes de Cristo. Y llevó a Daniel y a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego a Babilonia, junto con otros nobles que también fueron deportados, dando cumplimiento a la profecía de Isaías 39:7, que dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Nabucodonosor volvió a saquear Judá en el año 597 a.C. y llevó otros 10,000 cautivos a Babilonia. En el 586 sitió nuevamente Jerusalén, pero en esta ocasión destruyó la ciudad y el santuario y exilió a los habitantes de Judá. El ministerio de Daniel empezó en el año 605 a.C., cuando llegó a la capital babilónica con los primeros judíos deportados. Se extendió durante el cautiverio, que terminó en el 539 a.C. y concluyó después del tercer año del rey Ciro el Grande, el rey medio persa que conquistó Babilonia después de Nabucodonosor. Realmente, pues Daniel, todos tenemos aunque sea una idea de cuál es este libro, sobre todo cuando lo asociamos y lo comparamos con el Apocalipsis, por las visiones apocalípticas que presenta en este libro. Pero además de esas visiones, también nos presentan las vivencias por las que pasaron el pueblo de hebreo cuando fue exiliado a Babilonia. Cómo fue el proceso de asimilación, cómo fue el proceso de reeducación para que este pueblo se adaptara y asimilara la cultura babilónica. De manera resumida, repasando los acontecimientos que ocurrieron antes de llegar a este momento que vamos a hablar de la historia, podemos decir que los jóvenes nobles, junto con mucha gente, fueron deportados a Babilonia, entrenados y adoctrinados para trabajar en el servicio civil del reino de Babilonia. Realmente, pues lo que hizo Nabucodonosor fue que una vez que invadió Judá, pues le dijo a sus generales que se llevaran la crema y la nata de la sociedad. O sea, que eran estos jóvenes que eran nobles, que estaban educados, que para que trabajaran en los asuntos civiles o en el palacio del rey de Babilonia. Esto era una forma de ellos poder mantener un control del pueblo, de los que se quedaron atrás, porque básicamente eso fue como un secuestro. O sea, yo te secuestro a tus jóvenes porque estos jóvenes, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y muchos otros, se creen que eran jóvenes entre 13 y 17 años. O sea, que eran adolescentes que estaban empezando a madurar y que habían sido educados con la mejor educación que se podía dar en esa época porque pertenecían a la nobleza judía de esa época. Entonces, llevan a estos jóvenes a Babilonia y comienzan un proceso para adoctrinarlos. Como parte de este proceso, ocurre un incidente que Daniel nos describe en Primera de Daniel del 5 al 8, que diré de la siguiente manera. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Parte del proceso de asimilación era cambiarle sus nombres, de nombres judíos a nombres babilónicos o persas, para que ellos se fueran desligando de su cultura y comenzaran a asimilar la cultura nueva en la que ellos estaban viviendo. Entonces, Daniel, que era pues, quizás podríamos decir que el líder de ese grupito, ¿no? Propuso, dice la palabra, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Estos 4 jóvenes tenían la particularidad de que ellos decidieron que, a pesar de que estaban viviendo en otra cultura, que los habían llevado cautivos, ellos iban a conservar y a preservar su cultura, su identidad religiosa, sus costumbres religiosas, aunque estaban fuera de su nación. Y ellos pues decidieron que, a pesar de que el rey había dado instrucciones de que ellos podían o tenían que comer de la comida que comía el rey, ellos no lo aceptaron, pero no lo aceptaron por capricho. Ellos no lo aceptaron porque sencillamente estos alimentos no cumplían los requerimientos alimentarios que tenía el pueblo judío. Era la primera razón. Y la segunda razón era porque estos alimentos generalmente se les dedicaban a los dioses antes de que los comieran las personas. Y ellos no estaban dispuestos a comer algo que le había sido dedicado a un dios pagano, a unos dioses paganos, porque entonces eso sería en contra de lo que ellos querían preservar, que era su identidad como nación escogida de Dios. Entonces, Daniel y sus compañeros decidieron mantenerse fieles a los que habían aprendido durante toda su vida en su tierra natal, que era su dieta kosher, lo que sería la dieta kosher, y sus costumbres religiosas. Por lo tanto, Daniel habla con el líder, con el jefe de los eunucos y le dice: mira, este rey nos dijo que nosotros podíamos comer de la mesa del rey, pero yo te pido que tú nos permitas a nosotros consumir los alimentos de nuestra dieta, a lo que nosotros estamos acostumbrados, lo que nosotros por mandato de nuestro Dios consumimos. Y dice la escritura pues que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego le cayeron en gracia a este eunuco, que decidió protegerlos y permitirles que ellos consumieran los alimentos que ellos querían consumir. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Que ellos estuvieron 3 años tomando agua y comiendo legumbres. Esa fue su dieta durante 3 años. Al cabo de estos 3 años, nos dicen las escrituras en versículo del 17 al 21, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, en que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea, que el Señor honró la decisión que ellos tomaron de no contaminarse, de no asimilarse a otra cultura, poniéndoles en una posición de eminencia dentro del reino y delante del rey. Porque a pesar de que ellos consumieron su dieta, no la dieta que consumieron los otros, al cabo de los 3 años resultaron ser los más saludables y los más inteligentes y los más sabios, porque el Señor les dio toda clase de sabiduría para que cuando llegara ese momento y fueran delante del rey, realmente ellos pudieran destacarse por el conocimiento, la sabiduría que ellos habían adquirido. Esto nos explica entonces la historia en el capítulo 2, que trajo como consecuencia que ellos fueran reconocidos y que fueran puestos en puestos de gran relevancia y que eran tomados en cuenta por el rey cada vez que había que emitir alguna opinión sobre algún asunto. Y les explico esto porque esta es la primera muestra que presenta el libro de Daniel de cómo, estando ellos en ese primer horno de fuego, porque a pesar de que no es el horno de fuego de la historia que vamos a ver, sí fue una situación bien estresante y bien difícil para ellos, porque ellos están llegando nuevos, cautivos a esta nación, y ellos decidieron
contradecir lo que el rey estaba pidiendo para ellos poder preservar quienes ellos eran, su identidad y su cultura. Y sin embargo, ellos le hicieron frente con valentía y el Señor los honró poniéndolos en una situación donde el rey tuvo que reconocer, mira, sí, estuvo bien lo que ustedes hicieron. Y eso es una de las consecuencias que nosotros podemos ver en nuestras vidas cuando nosotros decidimos honrar nuestras creencias, defender nuestras creencias, lo que nosotros realmente creemos, cuando nos vemos en situaciones donde tenemos la disyuntiva de tener que escoger si hago lo que el Señor me dice o hago lo que a mí me dé la gana o hago cualquier otra cosa, pues entonces, y no sigo lo que Dios espera de mí. Y Él nos está demostrando que realmente el honrar lo que Él ha determinado para nosotros trae bendición a nuestras vidas, a pesar de lo difícil que pueda ser. Nos dice entonces el capítulo 2, hago un paréntesis, si usted quiere decir algo, si quiere aportar algo, si tiene dudas, si tiene preguntas, lo que usted quiera, sabe que lo único que tiene que hacer es abrir el micrófono y decirlo. En el capítulo 2 nos dice, nos comienza explicando que Nabucodonosor tuvo un sueño que lo preocupó mucho, pero ¿saben qué? Él no se acordaba del sueño. Él sabe que se levantó asustado porque tuvo un sueño que ya era como una pesadilla, pero el asunto era que él no se acordaba que él había soñado. Entonces él decide reunir a todos sus magos, a todos los adivinos, a todos los gobernantes de los reinos y preguntarle qué era lo que él había soñado, que él quería que ellos le dijeran qué era lo que él había soñado, qué fue lo que pasó, qué significaba y qué consecuencias podría traer ese sueño. Obviamente, pues todos sus magos, todos los adivinos, toda la gente de que la que él confiaba, le decían, pero señor, explíquenos el sueño para poderle dar el significado. Y él decía, pero es que yo me acuerdo. Yo sé que yo soñé hasta el punto que tuve casi una pesadilla y que eso me inquieta profundamente, pero yo no recuerdo qué fue lo que soñé. Entonces, esto provocó que el rey se enojara. Él se enojó porque él decía, pero es que se supone que yo tengo a la gente más inteligente del reino a mi servicio y no me pueden adivinar los pensamientos. Judith, Ajá. digo, ¿verdad? Me pueden corregir, ¿verdad? Yo en el había leído anteriormente Daniel y me gustó mucho. Yo creo que puedo entender que no se le olvidó. Como dice entre el 8 al 10 por ahí, que dice que él dice, no, yo no me acuerdo, muéstrenme ustedes, díganme ustedes que son los sabios, que son los que interpretan. Yo entiendo que con él decirle, pienso yo, ¿verdad? Que con él decirle nada más que se me inquietó el espíritu, yo encuentro que ellos podían decirle algo, no sé, pero tenían miedo, porque ya él tenía Es que ellos miedo no sabían, o sea, el decir que, de decirle mentira. ajá, claro, porque Decirle como mentira. ellos no sabían, pues no querían aventurar una respuesta. Ajá. Entonces, Daniel le dice a sus amigos, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar la dirección de Dios. Y Dios le reveló a Daniel cuál era el sueño y cuál era el significado del sueño. Y resulta que Daniel pudo decirle a Nabucodonosor, tú soñaste esto y esto y esto, y significa esto, que no lo voy a explicar por cuestión de tiempo, pero todo el mundo sabe que es el sueño donde él termina convirtiéndose en animal y que está 7 años viviendo con los animales y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que a consecuencia de esto, Nabucodonosor exalta a Daniel y lo convierte en gobernador sobre todos los sátrapas de su reino. Los sátrapas son los gobernadores que manejaban las provincias.
Y Daniel, utilizando su influencia, logra que a Sadrach, Mesach y Abednego se les trate con honores y se les dé altos puestos en la administración del reino como él los tenía. Entonces, eso quiere decir que para ese momento ellos eran como los rockstar, ellos eran las estrellas, eran los que habían llegado, que conocían, que sabían, que se habían puesto en una posición de privilegio. Pero entonces resulta que en el capítulo 3, esos mismos que habían sido exaltados, que eran reconocidos, estaban a punto de ser metidos en un horno. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Pues eso es lo que vamos a estudiar esta noche. ¿Qué fue lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Que de haber sido los rockstar de la temporada, estaban a punto de quedar horneados dentro del horno de fuego. ¿Cómo llegaron los jóvenes de ser las estrellas del momento a estar condenados a morir asados en un horno? Porque eso era lo que les iba a pasar. Esa era la condena que le había puesto el rey a quien desobedeciera las instrucciones que él había dado, que las vamos a ver más adelante. Por favor, ¿alguien podría leer los versículos del 19 al 23? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Marisa, Al oír, gracias. al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los tres jóvenes. Entonces ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los arrojaran a las llamas del horno. Los tres jóvenes, vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban, fueron atados y arrojados al horno ardiente. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los tres jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Gracias, Marisa. A la orden. Dice los versículos del 1 al 18 que Nabucodonosor mandó a construir una estatua y que el decreto de la misma tenía que ser adorado por todo el pueblo cuando sonara la música. O sea, Nabucodonosor escuchó lo que le dijeron estos sátrapas y estos lambones que lo querían adular y le dijeron: rey, constrúyete una estatua de oro puro, que sea muy grande, que sea gigantesca, que todo el mundo la vea. Y cuando la estatua esté, vamos a hacer una ceremonia y al toque de la música todo el mundo tiene que inclinarse y adorar la estatua. Esa era la situación que había. ¿Qué sucede? Que obviamente, así como Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a consumir alimentos contaminados para ellos según su religión, se negaron a adorar la dichosa estatua. Ellos decidieron que ellos no iban a adorar, no se iban a inclinar ante ninguna estatua porque eso era idolatría y que ellos honraban el mandato que tenían de Dios de no ser idólatras, de no adorar ningún otro Dios que no fuera Jehová. Entonces, esto lo supo Nabucodonosor porque algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Se hizo la ceremonia y eran cientos y cientos de personas, porque él mandó a convocar
a todos sus gobernadores, a toda la administración civil, a todo el pueblo. Y de todos, habían 3 que no se inclinaron. Pero ¿qué pasa? Que tal vez entre la multitud, como eran tantas y tantas, pues pasaron desapercibidos. Pero eso había que hacerlo continuamente, no era una sola vez. Hasta que llegó un punto que estos caldeos vieron que Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron a adorar la estatua y fueron donde el rey a darle la queja. Estos se encontraban molestos porque ellos fueron desplazados por los judíos, porque estos caldeos eran parte de los gobernantes, de los adivinos que estaban y que fueron desplazados y fueron quedados en ridículo cuando Daniel pudo interpretar el sueño del rey. Por lo tanto, le tenían envidia a estos jóvenes y entonces ellos quisieron desquitarse por lo que había pasado y obviamente querían adquirir una ventaja política quedando bien delante del rey, denunciando lo que estaban haciendo ellos, que era desobedecer al rey. Era como decirle, mira, rey, tú que los exalzaste, los alabaste tanto, le diste tanto poder, tanto reconocimiento y ahora no te quieren adorar. Pues entonces ellos dieron la queja y el rey los llama y los interroga. Y les pregunta, muchachos, vengan acá, cuéntenme, díganme que me están diciendo que ustedes no quieren adorar mi estatua, como yo di las instrucciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es eso cierto? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta fue la contundente respuesta. Dime, Marisa. Sí, perdona que te interrumpa, Judith, pero me hace pensar que siempre hay lambones y siempre hay personas envidiosos y personas que en este caso se quieren consagrar con el rey, ¿verdad? Llevándoles el chisme y llevándole lo que ellos vieron. Pero también me hace pensar en que cuando hay fidelidad a Dios y no haya nadie mirándote, también ahí tú conservas tu integridad y lo que tú crees y lo que tú defiendes y los valores del reino de Dios. O sea, en este caso hubo personas mirándolo y fueron con el chisme, pero lo que también quiero puntualizar es que en ocasiones pensamos que no hay ojos mirándonos, siempre hay ojos mirándonos, pero cuando no los hay, el ojo de Jehová siempre está. Y tu fidelidad, tus acciones, lo que tú defiendes y lo que tú proclamas, estén mirándote o no te estén mirando, es lo que tú debes siempre exhibir. Así mismo es. Sencillamente, esto aplica el dicho de que si eres cristiano, que siempre se te note. Sencillamente, Sadrach, Mesach y Abednego estaban dispuestos a entregar su vida, su integridad física, por respetar y validar lo que ellos habían recibido como mandato de Dios, que era no idolatría, no vas a adorar a otros dioses. Y nosotros, aunque no estemos en un horno de fuego literal, o sea, nadie nos va a echar a un horno que nos quememos, pero pasamos por situaciones donde nuestra integridad como cristianos se ve cuestionada, donde se jamaquea. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nosotros presentamos ante el mundo el que somos cristianos, más allá de simplemente decir, yo voy a la iglesia? Ajá, tú vas a la iglesia, pero cuando vas a solicitar los cupones, miente.
para recibir los cupones. O cuando vas a rendir la planilla, miente para que te reembolsen más. Y entonces uno piensa que eso no es importante, que esos son detalles que no son importantes, que lo que realmente importa es que pasen así cosas extraordinarias como la que está contando esta historia para nosotros demostrar que somos cristianos, pero en nuestra cotidianidad pues seguimos haciendo las trampitas y las mentiritas y las cositas que estamos haciendo, esperando que llegue el gran acontecimiento para entonces poder demostrar que realmente somos cristianos. Pero si vemos esta historia, según se va desarrollando, Dios los probó a ellos en lo poco, en la cuestión del alimento. Porque comparado eso con esta situación, es lo poco. Y Él los probó en lo poco. Y ahora los está probando en lo más difícil. Y ellos mantuvieron y mantienen su integridad. A nosotros, en nuestra vida, ¿nos podría pasar algo así? Que tengamos que ser probados, que seamos probados en nuestra integridad como cristianos, en nuestra vida diaria, en los asuntos que tenemos que manejar, en las personas con las que tenemos que tratar. ¿Qué hacemos cuando nos vemos enfrentados a situaciones que nos obligan a establecer prioridades entre nuestras creencias y lo que el mundo demanda? ¿Cómo afirmamos nuestras convicciones personales? Judith, Diga. yo pienso que aunque se pueda ver lo de la alimentación en un grado menor, pienso que sigue siendo una prueba fuerte, porque ellos están desterrados, ellos no están en su tierra. Eso, a mí me llevas a México y yo me muero de hambre porque todo es picoso y yo no como con pique, ¿verdad? Que no es lo mismo que voy a Santo Domingo, que se parece a la alimentación nuestra. Pero si yo me voy a las teorías básicas de la educación, le están poniendo en jaque mate la alimentación y eso es necesario, según Maslow, eso es parte de la necesidad del ser humano. O sea, limitarle los alimentos que ellos están acostumbrados a consumir podría llegar ellos hasta la muerte, porque si no lo como, muy muero de hambre, ¿verdad? Así que ellos hacen un acto de fe y dentro de su fidelidad hacen un pacto de fe, porque yo creo que es una necesidad básica los alimentos y aunque uno lo pueda ver de esa manera como que es una tontera, pero yo pienso que no es tan tonto. Claro, de la comida a demás demandas que vienen, es que va creciendo, ¿verdad? Cuán fieles somos. Y es que así comienza la tentación o la prueba en nuestra vida. Por lo poquito, si en lo poco me eres fiel, ¿qué pasa? Que en lo mucho te voy a poner. Pero empiezo por la comida, que es una necesidad básica, básica. O sea, usted sale de Puerto Rico y usted a los 4 días quiere comer arroz con habichuelas, porque usted es boricua y eso está ya en el ADN de uno, ¿verdad? Pero yo pienso que aquí estaba a prueba la fidelidad y yo creo que ahí tú no eres fiel porque eres bueno, tú eres fiel porque creíste, porque has creído en ese Dios que es todopoderoso y eso me llena de valor, fíjate, no de soberbia, porque cuando le contestan al rey, no tengo que explicarte nada y tú no me des comida, no me des comida, yo no te voy a adorar, punto. No te voy a adorar porque yo tengo un Dios. Y la agenda de esta gente era desarraigarlos de todas sus raíces. Borrarle, era borrarlo de lo que ellos eran para convertirlos en la nueva nación. Así que querían borrarle todas las ideas, los alimentos, por eso. Pero yo pienso que cuando van y le piden al caballero que les permita comer lo de ellos y lo ponen a prueba, si tú crees que nos estamos desmejorando, pues entonces pues ni modo, pero dando la oportunidad. Y yo creo que ahí sale Dios al ataque, a defender y a cuidar. No sabemos ni cómo eran las porciones que le daban, porque eso era escondido. Así que yo no creo que las porciones eran 3 cucharadas de arroz o algo por el estilo. No. Yo pienso que era poco porque todo era escondido. ¿Y cómo podíamos pasar todo eso escondido del rey? Porque el que lo está haciendo se está buscando que morir, porque está violentando la ley. El rey sobre todas las cosas. Así que nosotros somos probados en muchas cosas que comienza con lo pequeño.
con lo que podemos manejar, y así va creciendo nuestra fe, nuestra lealtad, y las demandas siguen creciendo, ¿ok? Ya no va a ser el comer, ya va a ser, como tú dices, ir a los cupones y no decir la mentira, ya va a ser llenar la planilla como sea y pagarla, porque Dios va a ayudar a suplir, me va a suplir para que yo lo pueda pagar. Y de ahí sigue demandando y sigue transformando la vida del ser humano. Esto es lo que quería aportar. Gracias. ¿Alguien más? ¿Le viene alguna idea, alguna a la mente que quiera compartir? De todas formas, lo puede hacer en cualquier momento. Los 3 jóvenes defendieron sus creencias con valentía y sin excusas. Si nos tocara a nosotros, podríamos tener la misma valentía y sin excusas defender lo que es nuestra integridad como cristianos, nuestra fe. Esta situación en la que se encontraban era más difícil que la situación de los alimentos al principio del libro, pero vieron la bendición de Dios por su obediencia y esto les dio valor. Y según vamos pasando, como nos dice Pastora, por más pruebas y vemos cómo Dios es fiel, más va creciendo nuestra fe. Las dificultades de la vida son el horno de fuego por donde tenemos que pasar para ser transformados en hombres y mujeres de Dios. A nosotros tenemos que ser templados, tenemos que ser preparados. Y entonces eso es a través de las dificultades que nosotros pasamos en la vida. Ellos, la dificultad era que probablemente no, que iban de cabeza para el horno. Nosotros, nuestro horno son nuestras situaciones de vida. Esos momentos donde de verdad le jamaquean a uno y uno tiene que decir, espérate, porque de verdad no puedo con esto, o de verdad si yo hago esto voy a fallar miserablemente en lo que se supone que yo estoy defendiendo, en lo que se supone que yo creo. Y estas dificultades de la vida pueden ser preparadas o buscadas por nosotros mismos, porque muchas veces las dificultades no las buscamos nosotros. Otras veces son tentaciones o situaciones que Satanás prepara para tratar de desviarnos del camino que el Señor nos ha trazado. Y otras veces Dios permite que pasen ciertas cosas precisamente para templar nuestro carácter, para Él demostrarnos lo que Él puede hacer por nosotros y que eso nos dé fuerza y nos ayude a resistir. Porque no es lo mismo tú hablar de lo que tú crees que podría pasar, a haber pasado y poder testificar que lo pasaste y que lo superaste. No es lo mismo. Y a veces el Señor permite ciertas cosas en nuestras vidas, como pasó con Job. Porque lo que le pasó a Job no fue Dios, pero Dios permitió que Satanás interviniera con Job para entonces probar a Job y demostrar unas cosas a través de la actitud de Job. Pues así mismo podría pasar con cualquiera de nosotros. Y entonces el horno de fuego es precisamente esa circunstancia. O sea que todos pasamos por alguna situación difícil que de verdad nos obliga a pararnos frente a la puerta del horno de fuego y decir, bueno, Señor, por aquí para adentro voy y que sea lo que tú determines que tenga que ser. Porque así es como nosotros también probamos nuestra fe. Leemos entonces los versículos 24 y 25. Perdóname, Judith, Dígame, perdóname un pastora. momentito. Sí. Ese horno no se apaga, ¿sabes? El que se crea que el horno se apaga está equivocado. Ese horno siempre está encendido. Porque cada día es un momento de lo que hemos hablado por años, de transformación y metanoia. Todos los días tenemos algo que rendir y que demostrarle nosotros a Dios, porque Dios no tiene que demostrarnos nada a nosotros. Todos los días tenemos que demostrarle a Dios que sí, que somos fieles. Eso nos cuesta un montón. Eso, porque eso es romperte, eso es morirte, es dejar de ser tú para que Dios sea el que haga. Pero el horno está, y yo pienso que entre líneas aquí hay un grito
o una exigencia de fidelidad, ¿verdad? De un Dios que nos exige una fidelidad. Simplemente yo veo como Dios sentado en su trono y nosotros abajo grateando, y Él está esperando que tú decidas hacer la parte que el Espíritu demanda. Y ahí es el respaldo incondicional. Por eso ni una llama ardió en la ropa de ellos, ni una llama, ¿verdad? Pero era el acto de ellos rendirse a esta prueba y decir, no, yo voy para adelante porque yo sé que, porque eso es una palabra interesante, sea que me salve o no me salve. O sea, y nosotros siempre queremos la agenda buena, la parte buena. O sea, que yo esté bien, que todo cambie. No, 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 no. ¿Y si no cambia? ¿Y si no se puede? ¿Y si no va a ocurrir? Dios sigue siendo Dios. ¿Y si no se curó? ¿Y si se murió? Pero si se salvó y se sanó. ¿Sabe? Yo creo que una demanda de fidelidad. Una demanda de fidelidad en lo que hemos creído. Pero ese yo creo que es el problema. Que decimos que creemos de boquita, pero en acciones no hemos creído nada. En acciones estamos netos en el mismo escalón. Entonces yo creo que en un momento para uno, ella hablaba que los jóvenes no se cansan, que era lo que decía Isaías. Y nosotros, y no es por edad, yo no voy a andar en la edad ahora, porque eso no me conviene a mí meterme en ese asunto de la edad, ¿verdad? Eso no me conviene, pero sí pienso en nuestra edad espiritual. ¿Cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio? Quizás llevas 20, esa es joven. Quizás llevas 10, esa es joven. Quizás llevas 5, eres bebé. ¿Quién sabe? Entonces, dentro de esa naturaleza o nuestra edad cronológica espiritual, por decir un disparate bueno, tenemos que ver cuán afirmado está, o es que simplemente hemos sido asiduos, que hemos ido, escuchado y arrancamos. Claro, ¿quién no sabe Jehová mi pastor y nada me faltará? ¿Quién no sabe que esos textos que los sabemos de memoria, que alzaré mis ojos a los montes, no lo sabemos de memoria, pero la implicación de él es lo que me hace ser fiel? Cuando yo lo hago mío, eso es lo que me hace caminar en la firmeza de caminar, ¿verdad? No es que yo voy a ser, como decía Maísa, no es que yo voy a ser santa, no, yo no voy a ser, yo voy camino a eso, pero no soy santa. Yo voy camino a eso. La frase que dijo Marisa, que la cruz es el puente, esa frase a mí me caló porque la cruz es el puente, pásalo. Pero tienes que hacerlo con equilibrio emocional, más que físico, emocional. Para poder pararte en la puerta de la prueba, no puedes pretender que todo te vaya chévere, no te puede ir bien, y mucho menos a distancia. No, imposible. Hay que meterse en el ruedo del fuego, y el fuego tiene muchas demandas, porque el fuego purifica, el fuego transforma, por el fuego pasa el oro, por el fuego, ¿verdad? Nos toca, nosotros no queremos ir al fuego, queremos cerrar la puerta de la fosa y dar la media vuelta y mirar con el sol. Es todo, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que nos hace falta esta fidelidad, arraigar mi fe en el Dios es verdad. Y yo siempre digo, vamos a dejar las peleas chiquitas, las guerras chiquitas. Es que hay tanto, y yo vuelvo y lo repito, y lo repetiré todos los martes y todos los domingos. Vivimos como si Cristo nos regresara, ¿sabes? Punto. Ni que yo nunca me fuera a morir. Alargamos la prueba como que, fíjate, vamos a alargar esto porque algo Dios tiene que hacer, pues seguro conmigo. Conmigo, no es con Anet, es conmigo. Es conmigo que Dios quiere bregar. Tú te sientas en el fuego, el asunto es contigo. Es Dios contigo, a solas, ahí contigo. Entonces, vamos a activar esa fe, vamos a reconciliar nuestro espíritu para poder caminar en medio del fuego y llegar al otro lado sabiendo que Dios va conmigo y tener la gallardía de decir, sea que yo viva o sea que yo muera, a mí me importa, Dios va conmigo, Dios está conmigo, sea que muera en el asunto o sea que yo viva en el asunto. Dios va conmigo. Así que yo creo que hay un grito de fidelidad a la iglesia. O sea, no estudien este discípulo por estudiarlo.
Miren la demanda que está pidiendo de fe. ¿No será que el pueblo no tiene fe? Porque todo este tiempo es hablando de fe. ¿Será que el pueblo no tiene fe? Y si no tiene fe es que no se ha arraigado en la creencia que dice tener, que decimos tener, que con Dios somos más que poderosos. Con Dios yo hago, yo brinco 5 muros. ¿De verdad? Así que yo creo que es un llamado a la fidelidad que te va a ayudar, que te obliga a creer en el Dios de tu salvación, de mi salvación. Ese Dios que hace todo diferente. Yo creo que nos están llevando a prisa porque algunos estamos demasiado lejos. Demasiado lejos. Y lejos no puedes ver la gloria de Dios. Imposible. Es de cerca. Leemos los versículos 24 y Judy, 25. Judy, Dígame, Águeda, dime, cuando Ángel. cuando tú dijiste que estos jóvenes eran tipo adolescentes, ¿verdad? En una edad más o menos, De que no 13 a eran 17 años, sí. exacto, que no eran personas 18, 20, 21, que son un poquito más Maduros. adultos y tienen una forma de pensar, pues me vino a la mente y lo apunté aquí, dice que desde el Antiguo Testamento todas las familias que conocían a Dios cumplieron con la encomienda de repetir a las familias y niños todo lo importante que era la fidelidad a Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. O sea, que esos niños, estos jóvenes tuvieron unos padres que a lo mejor murieron cuando Nabucodonosor entró a ese lugar, pero hicieron su parte. Los instruyeron en el conocimiento de la palabra, del conocimiento de Dios, de cuando Dios los llevaba por el desierto y todo lo que hizo con ellos. Así que esa es mi aportación. Gracias, pero eso Bien. nos da una gran lección a nosotros y a los que están criando en estos tiempos, que lo importante que es sacar el tiempo para que Exacto. sus niños vayan a la casa del Señor y sean educados y adquieran conocimiento de las escrituras y de que sepan, porque qué problema es que hoy en día no saben absolutamente nada. Y entonces pasan situaciones que no tienen que ser tan dramáticas ni drásticas como esta y no saben cómo manejarla porque no tienen conocimiento. Porque los papás hoy en día no quieren sacrificarse. Quieren tener niños que sean genios, pero no quieren sacrificarse y llevarlos a escuelas que los puedan educar y educarlos en la casa, ¿no? Quieren beisbolistas que sean, maravillosos, pero no quieren pasar el trabajo de llevarlos a un parque a jugar. Judith, lamentablemente, ¿verdad? En este tiempo de lo digital y de la pandemia para acá, hay muchos influencers que, ¿verdad? Que toman el tiempo de educar a nuestros niños por las redes sociales sin ningún tipo no de razón, sin ningún tipo de inteligencia De algo que le aproveche, o de de algo que le madurez. aproveche. Claro, pero también está en nosotros como padres o como abuelos, instruirlos como tú dices y como dice la palabra, instruye al niño en, ¿verdad? En su camino para que cuando llegue a viejo, No sea parte inclusive de. y no porque la pastora hable de edades, pero yo conozco mucha gente que se criaron con personas que no fueron a la escuela, que no leían, que no tenían ningún tipo de preparación. Y sus hijos, ¿verdad? Eran estudiosos, respetuosos, tenían valores y iban a la iglesia. O van, ¿verdad? Porque todavía están vivos, desde los pocos que conozco. Pero también es el modo de como yo como padre o como tía o como, ¿verdad? O como comunidad, también yo traiga a niños a la iglesia o no necesariamente conmigo, pero una palabra, un consejo, un buen consejo y los
mira, esta muchacha o esta señora en algún momento dado me dijo esta palabra, me dijo esto, me regaló una Biblia y la dejé por allí. Quizá esas cosas también, ¿verdad? Diría yo, que son una marca en cualquier vida de un niño, adolescente o también persona mayor. Así mismo es, o sea que sencillamente es importante, extremadamente importante, que nosotros podamos educar a nuestros niños, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a todo el que nos encontremos de frente, que sea menor desde pequeño en los caminos del Señor, para que cuando lleguen adultos tengan una base que les ayude, ¿no? A poder sobrellevar las situaciones de vida. Leemos entonces los versículos 24 y 25. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado, dijo a los consejeros de su gobierno: ¿no arrojamos al fuego a 3 hombres atados? Así es, les respondieron, pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada, y el 4.º hombre tiene el aspecto de un ángel. Era asombroso que cualquiera sobreviviera por un momento dentro del horno cuando otros perecieron en la puerta, porque nos dice más arriba que el horno, en Nabucodonosor le dio tanto y tanto y tanto coraje que mandó a que el horno fuera extremadamente calentado. Y cuando fueron a tirarlos a ellos 4, los que los tiraron se quemaron, murieron quemados. Sin embargo, ellos estaban caminando por dentro del horno como si nada, como si estuvieran en una plaza al aire libre. Nabucodonosor nos dice quién era la 4ª persona, el Hijo de los Dioses. Jesús literalmente estaba con ellos en la peor de sus pruebas. No sabemos si Sadrach, Mesach y Abednego sabían que el Hijo de los Dioses estaba con ellos en su prueba de fuego ardiendo. Algunas veces estamos conscientes de la presencia de Jesús en nuestras pruebas y otras veces no, pero Él está allí sin más ni menos. Siempre Jesús está con nosotros, siempre el Espíritu Santo está con nosotros. No dice la Escritura que Sadrach, Mesach y Abednego supieran quién estaba allí, quién los estaba protegiendo. Ellos estaban maravillados porque no se quemaron, porque no se le quemó ni un cabello, ni una ceja, ni una pestaña, nada. Que ellos salieron según entraron. Pero Jesús estaba allí protegiéndolo. Lo mismo que hace con nosotros, que siempre está con nosotros, aunque a veces nosotros lo reconozcamos y otras veces no. Aunque a veces nos demos cuenta y otras veces no. Pero siempre nos está acompañando. Dios nos puede liberar de una prueba, o Él puede milagrosamente sostenernos y darnos fuerzas en la prueba. Sencillamente aquí, Dios hizo 2 cosas. A Sadrach, Mesach y Abednego le dio fuerzas para resistir, para poder entrar, para que fueran tirados, para resistirse a lo que querían hacer con ellos y aceptar el castigo del rey. Pero Dios también los acompañó en el medio de su prueba. Él no los dejó solos, porque aunque se diera la situación de que ellos hubiesen muerto, todavía Dios estaría con ellos, porque en eso ellos fundamentaban su fe, en que Dios siempre iba a estar con ellos sin importar las circunstancias. De la misma manera que nosotros debemos internalizar el hecho de que Dios siempre está con nosotros, sin importar lo que pase, la prueba que nosotros podamos estar pasando. No importa la enfermedad, no importa lo bueno, no importa lo malo, el desempleo, lo que sea. Él siempre está con nosotros y siempre nos sostiene. Claro, que probablemente cuando nosotros estamos en las malas y alguien nos auxilia, reconocemos que ese auxilio proviene de Dios. Pero cuando estamos en la buena se nos olvida darle gracias a Dios, porque de eso también viene de Dios. Lo bueno también viene de Él, lo malo también podría venir de Él.
Pero nosotros, cuando pasamos por situaciones difíciles y vemos una solución, vemos una salida, ay, Dios mío, gracias porque tú me resolviste. Pero cuando estoy en las buenas, muchas veces no me acuerdo ni siquiera de sacar 5 minutos para elevar una oración de agradecimiento a Dios por lo bueno que ha hecho por nosotros. Pero a pesar de eso, Él siempre está con nosotros y siempre nos acompaña. Y eso es parte del fundamento de nuestra fe, que nosotros entendamos, creamos y aceptemos el hecho de que Él siempre está con nosotros. En el Daniel 26 y 27 nos dice, y diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Los tres salieron de entre las llamas, y todas las autoridades de la nación allí presentes se acercaron a aquellos hombres cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego, y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado, y que ni siquiera olían a quemado. Antes de ellos salir del horno, Nabucodonosor reconoció que estos varones servían al verdadero Dios, el Dios Altísimo, que es una de las consecuencias que tuvieron ellos de ver cómo Nabucodonosor reconoció al Dios de ellos por lo que él había hecho. La prueba no tuvo poder alguno sobre estos hombres, porque ellos estaban totalmente sometidos al poder y a la voluntad de Dios. Antes del tiempo de Jesús, ellos sabían la verdad de la promesa de Jesús. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, como nos dice Juan 16:33. Sencillamente ellos sabían en quién tenían puesta su confianza y ellos se sometieron a lo que tuvieron que someterse, confiando en que de alguna manera u otra Dios velaría por ellos, aunque murieran en el proceso, pero Dios iba a estar con ellos y iba a velar con ellos. Y sencillamente ellos conocían lo que nosotros ahora conocemos, que sí tenemos aflicciones todos los días, pero nuestra confianza está puesta en Jesús porque Él venció al mundo. Y si Él venció al mundo, ¿qué no va a poder hacer Él por nosotros? En el Daniel 3:28, que es el último versículo, nos dice, en ese momento Nabucodonosor exclamó, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Nabucodonosor le dio la gloria a Dios, pero él reconoció que este gran Dios no era su Dios. Él aún era el Dios de estos tres varones valientes. Nabucodonosor aceptó el hecho de que había un Dios por encima de los mismos dioses que él adoraba, pero no lo acepta o no lo reconoce como su Dios, pero sí reconoce que hay un Dios más fuerte de los dioses que él adora, que es el Dios de estos tres jóvenes que estaban pasando por esa prueba. En Daniel 3:15, Nabucodonosor preguntó, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora Nabucodonosor sabía mucho acerca de este Dios. Sabía que este Dios era poderoso, más poderoso que cualquier Dios al que él pudiera adorar. Sadrach, Mesach y Abednego se rindieron ellos mismos completamente hacia Dios, cuerpo, alma y espíritu. Era el tipo de sujeción de la cual Pablo escribió en Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros elevamos culto racional a Dios. Porque el culto racional de que habla Pablo es el culto donde tú conscientemente decides hacer algo por honrar a Dios. Que eso fue lo que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. Con su comportamiento, ellos racionalmente decidieron honrar a Dios. Ellos validaron la fe que ellos tenían en su Dios, en nuestro Dios. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestras situaciones difíciles,
elevamos culto racional a Dios? ¿O todavía estamos pensando si lo hacemos, si no lo hacemos, si podemos esperar a que ocurra ese evento extraordinario? Judith, y lo hicieron sin importar quién estuviera mirando, como nos dijo la pastora, ¿verdad? Ellos simplemente creyeron y de acuerdo a su fe fue que actuaron y no cambiaron su salvación por un plato de lenteja, ¿verdad? Si podemos hacer una comparación, pero lo que quiero decir es que aquellos fueron a dar el chisme, pero si no hubiesen estado aquellos, lo hubiesen hecho como quiera, porque ellos iban a ser fieles, independientemente de circunstancias, situaciones y personas. Así mismo es. Ellos En mi iban a caso, validar. Ajá. sí, era comentarte a ti y a los hermanos Judith que en mi Sí. caso me he quedado enfocada en lo de la atadura, en lo de las sogas. Al ser Ajá. lanzados a esa dificultad o a ese horno de fuego, ¿verdad? Lo único que fue desatado, lo único que fue quemado, entiendo yo, ¿verdad? Que fue roto, fueron esas ataduras, ¿verdad? Esa soga o lo que haya sido con lo que estaban atados. Y lo que yo veo es que ellos eran completos del Señor, ellos estaban entregados por completo al Señor, su fidelidad era plena hacia el Señor. Así que al entrar a ese horno, lo único que se rompe es aquello que fue impuesto por hombre, lo que fue impuesto por el rey, por aquellas personas que estaban allí. Eso fue lo que fue roto. Todo lo que era del Señor, que era desde su cabello, su piel, su puntita de los pies, de los dedos de los pies, todo eso estaba sin daño alguno, dice la palabra, ¿verdad? Que acabamos de leer, sin daño alguno. Y que ni siquiera olor a quemado tenían encima, humo tenían encima. O sea que hasta el olor fragante del Señor como hijos de Dios se mantuvo con ellos. Y entonces pues me hace pensar que nosotros también en nuestras dificultades, ¿verdad? Podemos tener las ataduras de una enfermedad, de una pérdida, de un acoso laboral, de una injusticia salarial, de un abandono de una persona que nosotros queramos mucho. Pero cuando estemos en ese horno, si queremos ser fieles al Señor, lo único que tenemos que hacer es poner nuestras ataduras y que el Señor trabaje con ellas y las rompa. Y creer que el Señor nos va a sacar victoriosos de ese horno, que llegará el momento y el tiempo de salir de ese fuego. Así mismo es, Anet. Gracias, Anet. Sencillamente, el Señor, el fuego quemó lo que tenía que quemar, que eran las ataduras, aquello que impedía que ellos pudieran moverse libremente. Pero todo lo demás fue preservado porque le pertenecía a Dios y Dios preserva y cuida lo que le pertenece. Y sencillamente ellos pues salieron del horno tal y como entraron. Bueno, salieron mejor que como entraron. Salieron mucho mejor que como entraron. Porque en el camino dejaron todas las ataduras, que fue lo que se llevó el fuego. Todo el temor que pudieran tener, que fue lo que se llevó el fuego. Y salieron con la fragancia de la confianza y de la fe que habían manifestado en favor de su Dios. Y quedaron totalmente reivindicados frente al rey y frente a todos aquellos que habían sentido envidia y que los habían acusado. Antes del cierre, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Alguna idea que le venga por ahí? Si no, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego ejemplifica el comportamiento que se espera de quienes se dicen servidores de Dios. En una escala diferente, la mayoría de nosotros enfrentamos la posibilidad de romper nuestras convicciones personales cuando hacer lo correcto pudiera ocasionarnos algún daño. El texto para hoy nos habla entonces de la actitud esperada, pero también nos muestra el partido que toma Dios en estos asuntos. Se trata de una narración en la cual Dios deja entrever aspectos de su carácter que todos nosotros deberíamos tomar en cuenta cuando enfrentamos estas encrucijadas en nuestro camino. O sea,
que nosotros no debemos nunca olvidar que tenemos un Dios que está con nosotros, que nos acompaña, que camina con nosotros, que nos protege y que cuando surgen las dificultades, Él está allí, aunque a veces a nosotros se nos olvide. Él siempre está con nosotros. Y la mayor cualidad que demuestra esta historia del Dios al cual nosotros le servimos es su fidelidad. La fidelidad de Él, que está siempre velando por nosotros y cuidándonos. Oramos. Conoces bien nuestra fragilidad, amado Señor. Sabes también de nuestro anhelo de ser fieles a las convicciones que pones en nosotros, pero también conoces nuestra fragilidad. Pon en nosotros el valor y el carácter adecuado, que nos importe más agradarte a ti que a nuestros opresores. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rose. Amén, amén. Ahora pasamos al momento de las ofrendas. Lo pueden hacer por ATH móvil, ahí UPR Santurce, o en un sobrecito y lo identifican como escuela bíblica. Escuchemos esta alabanza. Dices en tu palabra que me amas. Abriste mis ojos hacia ti. Y ahora puedo ver tu reflejo frente a mí. Estás en el viento, en cada respiro, en mis pensamientos. Tú nunca te alejas, en todo estás. Tú eres todo lo que he soñado, mucho más de lo que he imaginado. Aquí estás y me dices que tu tesoro soy. Padre Santo, te bendecimos en esta noche. Gracias por esta lección tan bella. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que participaron, Dios. Y asimismo, Padre Santo, bendice las ofrendas que serán depositadas en el templo el domingo. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que continuamos con nuestra programación, que este próximo jueves continuamos con nuestro altar familiar en nuestros hogares. El sábado tendremos la asamblea distrital. Solamente tienen que asistir los delegados y los pastores de las congregaciones. En total somos como algunas 27 personas. Iris está un poco indispuesta, por eso no la ven en línea. Así que si algún mujer puede acercarse y la puede cubrir el sábado, pues se lo agradecemos para que puedan estar el sábado, para que podamos recibir a las personas y atenderlas en lo que se ven. Eso es cuestión de 2 horas no máximo, a menos que no surja alguna controversia dentro de lo que es la asamblea. Y el domingo tenemos el Día del Amigo, así que yo espero que usted haya invitado a 20 para que llegue uno, pero usted los invitó, ¿verdad? Que eso no es importante, hacer la acción, hacer la acción. Y el próximo domingo estamos celebrando la comunidad dominicana en medio nuestro, y luego de eso la pastora tiene un encuentro con las parejas, con los matrimonios, y nos vamos rapidito que se acabe el culto,
nos vamos para ese lugar que conocemos tan rico, exquisito, que se llama el Camarón, que yo soy casi prima de ellos. Así que vamos para el Camarón y allí vamos a disfrutar y a pasar un momento de coinonía, ¿verdad? Así que, y ya estamos entrando en el mes de marzo, así que esto va como que a las millas, ¿verdad? Así que hay una programación que va corriendo a todos los comités nuevos y los existentes. Deben enviar al chat que lo envié hoy, deben enviarme al chat número 1, el que no lo ha enviado, su plan de trabajo 2024. Número 2, las actividades que tienen coordinadas ya en su plan de trabajo para el mes de marzo. Hay que enviárselo a nuestra hermana Judith. Judith es la que tiene acá y va a hacer el calendario mensual. Y ya Judith me está diciendo que dónde están las actividades. Ya yo mandé las mías, así que hay que tener eso al día para que cada cual pueda tener el calendario. Y si usted no lo recibe en su casa, siempre ese calendario va a estar en el bulletin board de la iglesia. La parte de atrás, todos los calendarios están allí. Dese la vueltita el primer domingo del mes y busque su nombre. Si es que usted se le perdió o lo borró, usted busque su nombre por ahí. Seguimos orando por tantos enfermos. No olvidemos a nuestro hermano Edwin, que va a tener una intervención el día 21. Así que oramos para que todo le vaya bien. Oramos por nuestro hermano Olwin, para que Dios siga obrando en él. Oramos por nuestra hermana y amiga María de Lourdes también, y María Mercedes, que ha estado enferma, ella y su esposo. Oramos por ellos, por Adolfo, y por ese listado que tenemos de personas. Y yo les voy a pedir encarecidamente que usted ore por nuestra hermana Nidia Evelyn. Hay una inquietud con ella en mi corazón y esta tarde tuve una experiencia muy hermosa con alguien que me llamó confirmándome esa inquietud. Así que todo el que le pueda llamar, llámela y ore por ella. Nada más. Te llama y ora. That's it. No hay que hacer una investigación, una entrevista, no hay que hacer. Ella lo que necesita es sentir el calor de su iglesia. Así que vamos, y mañana es el día de la amistad. Yo creo que es un buen día para que le llamemos a ella, ¿verdad? Y aquellos que están encamados, aquellos que están pasando por momentos difíciles, una palmadita de teléfono no vendría mal. Amén. Pues yo creo que no se me queda ninguna otra información, así que nos despedimos en esta noche sabiendo que Dios nos está diciendo que tenemos que avanzar y que tenemos que afianzar nuestra convicción para que esa convicción nos empuje a vivir en una fidelidad que sea correspondida a una fidelidad eterna, que es la de Dios. Amén. Así que oramos en esta noche. Señor, te bendecimos y te adoramos y te reconocemos como eso, como nuestro único y exclusivo Salvador, como el Dios de la vida, el Dios que nos abraza, el Dios que está con nosotros en el horno, el Dios que nunca se ha salido del horno aunque no lo veamos, por las brasas y por el intenso calor. Te pedimos, Dios, que poses tu mano en los corazones, en las mentes y sobre todo las cosas que traiga paz. La paz que sobrepuja el entendimiento, que va más allá de lo que los seres humanos pensamos, Señor. Esa paz tuya en ti y de ti, Señor, es la que pedimos en esta noche. Danos un sueño reparador, Señor, y que podamos descansar para levantarnos a continuar con nuestros quehaceres, Señor, cada cual en su faena, Señor amado. Gracias por ser Dios. Gracias por amarnos. Gracias por nunca olvidarnos y velar nuestros sueños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos toda la gloria y toda la honra y la acción de gracias, Padre. Amén, amén, amén. Y aquí tengo las nenas. Mira, las nenas vinieron hoy. Están aquí contentas. Están aquí. Aquí está Judy. Ay, que Judy está abuelita. Y nuestra hermana Adriana. Ellas se portaron más bien. Yo les digo a ustedes que yo les voy a comprar una bomba y un sellito porque ellas se portan muy bien, muy bien, muy bien. Así que Dios me les bendiga mucho. Las quiero. Nos vemos en el camino, ¿verdad? Me bendiga, pastora. Paz de Bendiga, Dios, nena. paz de Dios. Bye. Adiós. Adiós, Bruni y adiós. Virgin, un abrazote. Amén. Bendiciones.